de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome asiento, por favor. Le pido disculpas, me atrasé hoy día. Se nos presentó una situación ahí, así es que hubo que solucionarla. Amén, por eso me atrasé. Que Dios le bendiga. Amén. Mire, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando, ¿cierto? Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está para acabar con toda mentira de Satanás, ¿o no? ¿Sí? Cuando usted y yo entendemos que al hablar o al oír lo que dice la Biblia, lo que estamos oyendo es una verdad. Amén. Una verdad, ¿sabe para qué? Una verdad que viene para acabar con toda mentira de Satanás. Por eso cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de aquello que nos liberta de toda mentira del diablo. Amén. Cuando hablamos de la palabra de Dios, escúcheme bien, estamos hablando de aquello que nos liberta de toda obra del enemigo. Sí, que nos liberta de toda mentira del diablo, de toda mentira que de alguna manera por años quizás a la iglesia, mire, de toda mentira que por años quizás ha mantenido a la iglesia. Amén. Hay muchas cosas que usted y yo quizás por años hemos aprendido que no nos han permitido poder actuar con esa libertad que Cristo nos dio por medio del sacrificio de la cruz. Muchas veces hemos caminado en muchas costumbres, muchas tradiciones, hemos caminado en religión, pero no en la verdad de Cristo. Amén. Y si hay algo que a usted y a mí nos liberta, Juan 8:32 dice que solamente en la verdad de Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad, dice, nos hará libre. Amén. O sea que si la Biblia dice que usted y yo conocemos esa verdad, usted y yo vamos a ser libres de todo engaño, de toda mentira, de toda religión, de todo pensamiento, de toda tradición, sino que a través de esta verdad de Cristo, usted y yo, nuestros ojos van a ser alumbrados. Amén. De toda mentira que de alguna manera por años ha mantenido a la iglesia, aparte de conocer todo lo bueno y todo lo que nos hace libre de parte de Dios. Por algo la Escritura dice, ¿cierto? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si hay algo lo cual nos hace libre, si hay algo, escúcheme bien, de lo cual nos hace libre la verdad, primero es del engaño. Amén. Si hay algo que la verdad hace en usted, de lo que lo hace libre a usted, es del engaño. Porque usted a través de la verdad que conoce algo que es verdadero. Amén. O sea, lo primero que viene a ser la verdad en nuestra vida es hacernos libres del engaño. Cuando usted y yo vamos conociendo la Biblia, vamos usted y yo entendiendo cosas que nos van libertando de muchas cosas que usted creía que eran ciertas, pero que a la luz de la Escritura, no tienen coincidencia. Amén, que a la luz de la palabra de Dios, no encuentran cabida. Y cuando usted y yo empezamos a conocer esa palabra que dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, usted y yo nos damos cuenta que nos falta tanto todavía que soltar, ¿cierto? Que cortar a causa de esa verdad que Cristo trae a nuestras vidas. Y usted sabe que estamos en un tiempo, mire, vamos a hablar un poco de esto, de lo actual. Estamos en un tiempo, ¿cierto?, en el cual hay muchas voces en este tiempo que se presentan. Usted sabe que hay mucha gente que está buscando el favor del hombre, el favor de la mujer para alcanzar una posición, para alcanzar un lugar. Estamos en tiempos, ¿cierto?, donde vienen días de votaciones, días de muchas cosas. Y la gente, hay muchas voces que nos dicen, no, yo en realidad esto, yo en realidad esto otro. Todos tienen una verdad, ¿sí? Porque nadie le dice, yo le estoy mintiendo y quiero que usted vote por mí, ¿o no? Todos tienen su verdad, amén. Todos tienen su verdad, pero usted y yo, para conocer la verdadera verdad y ser libre de toda mentira, necesitamos conocer el diseño de Dios. Amén, porque si usted llega a conocer el diseño de Dios, hermano, usted caminará no solo con una verdad, sino que en la verdad. Amén, y esa verdad que sabe lo que va a provocar primero en usted, que lo hará libre de muchas mentiras, de mucho engaño. Lo hará libre de un mal rato que usted va a pasar cuando si usted y yo nos basamos solo por lo que dice el hombre. Vamos a pasar un mal rato porque vamos a ver que lo que dice el hombre al final no era verdad, era mentira, no cumplió. Oiga, pero si no sabe nada, usted mire, yo que le creía tanto y al final, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no conocíamos la verdad, solo conocíamos lo que se decía. Y usted y yo necesitamos llevar toda esta contingencia, nuestra vida natural, a lo que dice la Escritura. Porque si usted y yo llevamos nuestra vida a lo que dice la Escritura, vamos a conocer la verdad de nuestra vida. Vamos a conocer el verdadero camino. Vamos a conocer cómo usted y yo debemos pensar, cómo debemos actuar y cómo debemos hacer.
¿Sabe por qué hoy día hay tanta gente haciendo muchas cosas fuera de la verdad? Porque lo hace como él piensa. Lo hace como ella piensa, como ella quiere, como él quiere, pero no lo hacen conforme a lo que dice la Escritura. Y sabe usted que usted y yo, para poder influenciar, usted y yo debemos ser sal. Y para ser sal, usted y yo primero debemos caminar en la verdad. Amén, porque usted no podrá influenciar en los lugares que necesitamos influenciar, hermanos, si no conocemos la verdadera verdad, aquella que nos hace libre de toda mentira. Si no, usted siempre va a andar escondido con miedo. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Si lo hago es bueno, si no lo hago es malo. Pero es diferente a cuando usted conoce la verdad, lo que Cristo establece para su vida. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted hace, lo hace a conciencia, a voluntad, ¿sí? Pero todo lo que usted haga lo va a llevar a la Escritura y usted va a decir, no, pues si está escrito que aquí, lo que yo hallare, lo que yo pisare, eso está allí, debajo de la planta de mis pies, yo también lo alcanzaré. Y hoy día, ¿sabe por qué hay tanta gente mentirosa en los lugares donde nosotros debiéramos estar? Por causa del desconocimiento de la Escritura, ¿o no? ¿Cuántas veces a usted le enseñaron que la política era del diablo? ¿Usted cree que no? Todavía cree que es de él. Si no dice la Biblia que de Jehová es la tierra, el mundo, su plenitud y todo lo que en él habita. ¿O no? Parece que no, está medio indeciso. Claro, si todo es de Dios, ¿por qué usted le da lugar al diablo? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois la sal de la... ¿Y por qué queremos salar solo la iglesia, nuestra casa, el vecino y lo que es de Dios y no la tierra? ¿Y de dónde cree usted que puede salar la tierra? Desde los lugares de influencia, pues. Desde los lugares donde usted y yo fuimos llamados a ser cabeza y no cola. ¿Me está entendiendo? Desde los lugares donde usted y yo fuimos llamados a ser cabeza y no cola. ¿Cómo usted y yo sabe por qué la iglesia hoy día está tan oprimida? Porque usted y yo hemos cedido esos lugares. ¿Sabe por qué la iglesia está tan restringida y el mundo no? Porque la iglesia no está gobernando de donde tiene que gobernar. ¿Sabe por qué nuestra casa está dividida? Porque usted no ha sido sal para su casa. ¿Sabe por qué en su trabajo, a usted lo miran como el canutito? Porque no hemos querido influenciar en ese lugar. Porque si usted y yo influenciáramos allí, la cosa sería diferente, ¿no? Allí viene el hombre de Dios. Allí viene la mujer de Dios, ¿o no? Claro, ¿sabe por qué nos miran mal? Nos dicen, estos evangélicos locos. Porque nos tienen influenciando en un rinconcito, pero no la tierra. Estamos influenciando en un rinconcito, en la iglesia, en la casa y a lo mejor el vecino, pero hasta ahí nomás. Cuando usted y yo, nuestra voz, la voz de la iglesia debiera escucharse desde lo más alto, ¿o no? Porque la luz, ¿para qué fue puesta? No para estar debajo del almud, sino en lo más alto, en un lugar donde todos puedan ser alumbrados por ella, ¿o no? Entonces usted y yo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque si no, usted siempre va a estar atada a muchas costumbres, tradiciones, formas, hermano, y siempre va a estar pensando, si hace esto, está mal. Si hago esto otro, Dios me puede castigar. Si hago esto otro, ¿no es mejor conocer la verdad para usted ser libre de todas mentiras? Entonces, si hay algo de lo cual hace libre la verdad, primero es del engaño. Diga conmigo, del engaño. Claro, engaño que por años el enemigo ha usado en contra de nosotros. ¿Sabe para qué? Para mantenernos ajeno a la verdad. Claro, para mantenernos ajeno a la verdad. Por muchos años escuchamos enseñanzas y doctrinas que de alguna manera ataron a muchos creyentes para no prepararse, para no educarse. Porque si usted iba a alguna universidad, a algún instituto, ¿sabe lo que decían? Que allí el diablo a usted lo iba poco menos que a poseer. ¿O no? ¿No se enseñaba así antes? Que si se iba a estudiar a la universidad, al instituto, no se podía ir porque seguro que usted se perdía. ¿Y sabe por qué la gente fue cediendo espacio? ¿Sabe por qué la iglesia fue cediendo lugares? ¿Sabe por qué hoy día no hay jóvenes gobernando el país, gobernando la política, gobernando el Senado, gobernando cada cámara, cada institución? ¿Sabe por qué? Porque nos enseñaron de una forma, nos enseñaron que eso era del diablo cuando, déjeme decirle una cosa, nos enseñaron a no reconocer la autoridad, lo que Dios nos dio,
Acuérdese que la Biblia lo primero que dice en Génesis, que qué es lo que fue lo que hizo Dios con el hombre. Dice que los bendijo ¿para qué cosa? Para que gobernaran. Los bendijo, ¿sabe para qué? Para sojuzgar, para ejercer autoridad y llenar la tierra, poseer la tierra. Sí, para eso Dios lo bendijo. Ahora, el hombre perdió la autoridad, ¿sabe cuándo qué? Cuando la perdió. La perdió cuando la cedió por causa del pecado, cuando desobedeció a Dios. Pero claramente dice la Biblia que vino el postrer Adán, el segundo Adán, que es Cristo. Aquí vino a restaurar todo y él conquistó ¿qué cosa? La autoridad, todo lo que Dios le había asignado al hombre, Cristo lo conquistó en la cruz, lo ganó para volvernos a darnos a nosotros. Entonces hay cosas que usted y yo no hemos alcanzado, ¿sabe por qué? Porque no hemos sido libres todavía por esta verdad. Hay cosas que usted y yo hemos perdido porque estamos ajenos a la verdadera verdad de Cristo. Es a lo que Dios nos enseña para usted y yo tomar control y ser cabeza donde usted y yo, o donde Dios a usted y a mí nos coloca. Nos enseñaron que, mire, oiga, enseñanzas tan, ¿se acuerda que si usted tenía una tele, yo me acuerdo, y todavía y conocemos gente, ¿no? Que hasta el día de hoy no tiene una tele en su casa. Porque la tele era un cajón del diablo. Pastor, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, se lo digo, hasta el día de hoy conocemos gente así. Hijos que se alejaron de Dios, que no quieren nada con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque los criaron así, no tuvieron libertad ellos para educarse, conocer, saber lo que había fuera de su casa. Y ahora que están fuera de su casa, quieren el mundo entero. ¿Sabe por qué? Porque el mundo los alucinó. Porque nunca fueron preparados para enfrentar aquello. ¿Cuántas veces nos enseñaron a preocuparnos de eso, de la uña, del pelo, del pantalón? Hermano, sin enseñarnos, escúcheme bien, a tomar la posición de autoridad que Dios nos dio. Era todo más natural, más religioso. Si usted entraba, le miraban la uña y si la uña está larga, hermana, las tiene pintadas, se las tiene que limpiar. Tiene el pelo corto, no sé, usará peluca, pero así usted no puede entrar acá. Así nos enseñaron. Claro, y hoy día hay mucha gente cuidando lo de afuera, pero descuidando lo que necesitaban cuidar adentro. Por eso hay gente hoy día que no quiere nada, que vive de apariencia, pero escúcheme bien, no en autoridad. ¿Y sabe por qué? Porque no conocieron la verdadera verdad, y la verdadera verdad es Cristo. Y Cristo nos vino a libertar, ¿sabe? Para que usted y yo tomemos lugares que el mundo hoy día tiene tomado, y en el cual ellos ejercen la autoridad que usted y yo fuimos llamados a ejercer. Bien dice la Biblia que usted y yo fuimos puestos por cabeza y no por cola, ¿o no? La pregunta es ¿por qué estamos por cola? ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que nosotros leemos, como hizo Adán, se las hemos asignado al diablo. No, eso del diablo, yo no puedo estar ahí. Y le entregamos un lugar de la tierra que Dios se la entregó a usted. No lo veo bien convencido. Un mundo en el cual mientras menos conocíamos, mientras más ignorantes éramos, Satanás tomaba control de lo que a nosotros como iglesia y como sal de este mundo se nos encomendó preservar. Por años el enemigo nos tuvo sumergido en la religión, que solo se preocupaba si el hermano le decía yo cumplía con argumentos y doctrinas de hombre, pero no nos enseñaban a buscar o aprender cuál era la autoridad que a usted y a mí se nos asignó, se nos devolvió a través de Cristo conquistarla allí en la cruz. Solo nos preocupábamos de las uñas y de todas esas cosas que le hablaba. Nos preocupábamos tanto de la religión y no del gobierno, que Satanás se ha burlado por años de nosotros, escúcheme bien, haciendo que estemos por cola y no por cabeza como lo estableció Dios. Claro, años que el enemigo nos coloca por cola. Usted y yo vivimos aprisionados. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Para quién cree usted que viene la mano fuerte con esto nuevo que están haciendo? Claro, ¿y sabe por qué? Porque hemos permitido que gente, escúcheme bien, que no conoce a Dios, que no debiera estar ahí, le hemos cedido esos lugares. Y usted sabe que viene un tiempo en donde, pastor, ¿de qué nos quiere predicar? De la contingencia, de lo que nos toca vivir cada día. Y de lo que tú y yo debemos, y para lo que tú y yo debemos prepararnos. Y a causa de dejar esos espacios vacíos, ahora hay muchos que están asustados, escúcheme,
por todo lo que el enemigo está haciendo, porque al dejar esos espacios vacíos, vino el enemigo y los llenó de mentira, los llenó de resentimiento, los llenó de leyes contrarias a Dios, porque crecimos en la ignorancia y el desconocimiento de lo que Dios realmente por medio de Jesucristo nos entregó. Dejamos espacios vacíos, cedimos ese lugar. Es como si usted tuviera, no sé, un campito comprado, un par de hectáreas compradas, y usted dice, no, yo ya solo voy a ocupar este pedazo y ese otro pedazo lo voy a dejar ahí. Un espacio, hermano, bonito, su casa bonita, el cuadrado bonito, pero todo el resto puro pasto y viviendo todo menos viviendo cualquiera ahí en su propiedad. Y usted dice, pero ¿por qué? No, es que yo no ocupo ese espacio. Así hemos estado como iglesia cediendo lugares que Dios nos dio y que hoy día, hermano, de alguna forma nos están oprimiendo. Y hoy en día el enemigo busca tener y mantener a la iglesia arrinconada y llena de miedos para que se quede sin buscar y sin querer hacer la voluntad de Dios. Hoy en día el enemigo busca tener a la iglesia arrinconada con las mismas palabras que Satanás le dijo a Jesús en la tentación. Vamos a ir allí a Lucas capítulo 4, versos 5 y 6. Escuche lo que Satanás le dijo a Jesús en ese lugar cuando fue a tentarlo 3 veces. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Le voy a leer 2 versos, usted conoce ya aquello. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró? Y aquí hay algo que muchas veces nosotros decimos, diablo mentiroso, si él no es dueño. Sí era dueño. Y le llevó el diablo, ¿sabe por qué? Porque dio esa autoridad, se la había cedido ¿a quién? Al hombre, a su creación. ¿Sí? Y cuando el hombre se dio, ¿sabe lo que hizo? Entregó su autoridad y se la entregó a Satanás. ¿Por qué cosa? Por no obedecer a Dios y creer a lo que Satanás le habló. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, verso 6. Y le dijo el diablo, escúchame bien, le está hablando a Jesús. A ti te daré toda esta potestad. Mire cómo hablaba. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Mire cómo habla Satanás. Le dice, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿A quién se la entregó? El hombre. ¿Quién se la entregó? Adán. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta tierra, te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y escuche bien, porque aquí el diablo no está mintiendo. Génesis 1:28. Dice la Biblia que Dios bendijo al hombre, a la creación, lo formó, los creó y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Sí? Ejercer dominio sobre ella, sojuzgarla. Y le dijo, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y usted conoce más abajo todo ese verso, todo ese capítulo. O sea, Dios le dio autoridad al hombre ¿para qué cosa? Para gobernar, ¿sí? Para ejercer autoridad en lo que Dios le asignaba. ¿Sí? Dios le dio al hombre ¿para qué cosa? Para ejercer autoridad. ¿Dónde? Diga conmigo, en la tierra. La tierra es el mundo, es todo lo que habita, es todo lo que existe. Porque no le dio autoridad para un poco de tierra. Le dio autoridad ¿para qué cosa? Para gobernar y ejercer esa autoridad, ese poder sobre la tierra. Ahora, si Dios le dio autoridad para ejercer ese poder sobre la tierra, ¿por qué no ejercemos autoridad en todos los lugares de la tierra? ¿Por qué no ejercemos autoridad en las posiciones, hermanos, donde usted y yo fuimos puestos para gobernar? ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera no hemos conocido y no hemos sido libres por esa verdad que Cristo nos dio. Porque de alguna manera vivimos bajo costumbres, vivimos bajo pensamientos, rudimentos, costumbres, tradiciones y no podemos avanzar. ¿Sabe por qué? Porque no avanzaremos a conquistar esos lugares. No podrá ser salvo usted en ese lugar hasta que usted no sea libre por la verdad de Cristo. Hasta que usted no sea libre por el conocimiento de Él.
Entonces podemos ver aquí que Dios crea el mundo, Dios crea al hombre y Dios también le da autoridad al hombre sobre su creación, sobre el mundo, diciéndole, gobiernenlo. Vayan, le dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoréenla y señoreen en los peces, en toda área, en todo ambiente. El problema es por qué solo gobernamos cuando podemos en nuestra casa. ¿Por qué solo queremos ejercer autoridad y gobierno solo en el espacio en el cual nos reunimos? Cuando usted y yo fuimos llamados al vecino, a la vecina, al jefe, al medio jefe, al capataz, a todos aquellos que están en los lugares escúcheme bien, que usted y yo debemos influenciar. Dios le dio a su creación autoridad para gobernar y sojuzgar y reinar en la tierra. Pero esto es lo que ha olvidado la iglesia. Y es que como iglesia e hijos de Dios fuimos colocados en la tierra. ¿Sabe para qué? Para estar arriba y no abajo. Fuimos colocados en la tierra para ser cabeza y no cola. Y esa es la parte principal que la iglesia somos usted y yo. Es la parte que usted y yo hemos ignorado, de alguna forma hemos olvidado. Porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, dice la Escritura. Dios entonces le dio a su creación autoridad para gobernar. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema por el cual quizás nosotros nos quedamos solo, escúcheme bien, solo con escuchar la palabra pero no ejercerla? Es que nos quedamos muchas veces con la enseñanza, no, es que se dio autoridad y el hombre todo lo tiene que, ahora todo le va a costar, todo tiene que sufrir. No olvidamos que vino Cristo, escúcheme bien, a restaurar todo lo que el hombre había perdido. No, es que si no es así, no es de Dios. No, hermano, hay muchas cosas en las cuales Dios te puso, escúchame bien, te dio autoridad y poder para posicionarte, para conquistar. Pero nosotros no lo hemos conquistado ni nos hemos posicionado. ¿Sabe por qué? Porque no hemos querido ser libres por la verdad de Cristo. Claro, ¿sabe por qué usted falla en ciertos lugares? ¿Sabe por qué no le va bien allí? ¿Por qué le va mal acá? Porque no dejamos que nos liberte su verdad. Por eso no podemos ser posicionados, no podemos tomar lugares en manos de privilegio. ¿Sabe por qué? Porque no hemos quedado con la desobediencia del primer Adán y no hemos reconocido lo que Cristo vino a hacer y conquistar en la cruz. Lo que hizo fue que entregó a Adán, entregó la autoridad, le entregó el poder y el gobierno sobre la tierra a Satanás cuando pecó. Por eso Satanás le dijo a Jesús en el lugar que lo fue a tentar, a mí me ha sido dada. A mí me ha sido dada y nosotros hemos vivido bajo esa tradición, bajo ese pensamiento, bajo esa enseñanza. Es como que esta parte que usted y yo tenemos que tomar, hermano, somos tan religiosos que decimos, no, eso seguro que no es de Dios. ¿Cuántas veces nos enseñaron que la política es mala? Que usted no se tiene que meter ahí. Y hoy día los que no fueron por cabeza, fueron puestos por cola, están ahí. ¿Y sabe lo que quieren hacer? Gobernar la cabeza. Gobernar aquella cabeza que Dios puso en la tierra para bendecirla. Gobernar aquellos que fueron puestos por sal. ¿Sabe para qué? Para preservar lo que Dios, la creación de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Le mostró todos los reinos y le dijo el diablo, a ti te los daré porque a mí me ha sido dada y me ha sido entregada. Pero el segundo Adán, que es el Señor Jesús, ¿a qué vino? Vino a hacer lo que el primer Adán no hizo. Jesús vino a lograr lo que el primer Adán no logró. Jesús sabe lo que vino a hacer, a cumplir y a obedecer lo que el Padre estableció. Lo que nadie había hecho, Jesús lo vino a hacer. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo pudiéramos volver, escúcheme bien, a retomar esa autoridad que se le había dado al hombre en el huerto. Y si usted y yo no entendemos que estamos en tiempo, hermano, en donde usted y yo necesitamos prepararnos,
Necesitamos abrir nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque si no, hay muchos lugares que se nos van a ir acortando, se nos van a ir achicando. ¿Sabe por qué? No porque el enemigo tiene poder, sino porque la iglesia cede autoridad. La iglesia cede autoridad. De alguna forma está cediendo lo que Dios puso en ellos. ¿Sabe para qué? Para fructificar, para multiplicarse, para ejercer poder sobre la tierra, sobre lo que Dios le asignó. Eso vino a ser Jesús, vino a ser fiel a Dios como el primer Adán no lo pudo ser. Jesús vino a conquistar la autoridad y el poder y el gobierno que el hombre le había cedido a Satanás a causa de la desobediencia y el pecado en el Edén. ¿Y sabe cómo la conquistó? La conquistó para que usted y yo, como iglesia de Cristo, pudiéramos gobernar y ejercer como cabeza y no como cola. Hoy día hay mucha gente, escúcheme, que no sabe qué hacer, no tiene claro qué hacer, no tiene claro cuál dirección tomar. ¿Y sabe por qué? Porque no buscamos la dirección a través de la Escritura. ¿Sí? Y usted y yo conocemos el árbol, ¿por qué? ¿Por qué lo conocemos? O sea, si usted y yo lleváramos, mire lo que le voy a decir, nuestro entendimiento a lo que la Escritura nos enseña, tendríamos respuestas claras en lo que debemos hacer, ¿o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa si desconocemos esta verdad que nos liberta de, escúcheme bien, de la mentira? Hermanos, vamos a ser guiados, vamos a ser de alguna forma desviados a lo que nos estableció Dios. Y hoy día hay mucha gente así. Hoy día hay mucha gente abiertamente, hermano, expresando, escúcheme bien, siendo cristiano, expresando un pensamiento, un sentimiento, una voluntad que Dios nunca lo llamó a expresar. El problema de nosotros como iglesia es que hemos estado haciendo lo mismo que hizo Adán. Hemos estado cediendo esa autoridad que nos ha sido dada para ser cabeza y no cola, por el desconocimiento y los engaños de Satanás. Hoy día hay mucha gente así. Usted se tiene que preparar para lo que viene. ¿Sabe por qué? Porque mientras nosotros nos apeguemos a las obras de las tinieblas, escúcheme lo que le voy a decir, nosotros estaremos cediendo nuestra autoridad. Muchas veces nosotros decimos, pero si esto no es malo, pastor, es malo. Si la Biblia dice que es malo, no tiene matices, es malo. Si la Biblia dice que el camino es torcido, es torcido. Si dice que es derecho, es derecho. Si dice que vamos bien, vamos bien. Si dice que vamos mal, vamos mal. No hay matices entre lo que Dios dice y lo que el enemigo hace. Por eso la importancia de entender usted y yo y definirnos, hermanos, conforme a qué verdad caminamos. Conforme a esa aparente verdad que el mundo nos ofrece, o llevamos nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios. Si usted y yo llevamos nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios, le aseguro que en un par de años seremos cabeza en todas las entidades. Cuando hablo que seremos, hablo de la iglesia en general. Porque ¿sabe usted el por qué la gente y la política hacen lo que quiere con la iglesia? Porque el enemigo nos ha convencido de que aquellos lugares de gobierno no nos pertenecen. El enemigo, escúcheme bien, nos ha convencido o se ha encargado de hacernos pensar que las comunicaciones, la televisión, la radio y todo lo que influencie es malo. Así nos ha hecho pensar el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque esos lugares que no llena la iglesia los llena él. Y él busca llenar los lugares donde él puede influenciar. ¿A dónde llevó a Jesús? A un alto monte. ¿A dónde llevó a Jesús para tentarlo? Para sacarlo de la verdad, a un alto monte. ¿Y para qué lo llevó? Para mostrarle el reino, el mundo. ¿Sí? Porque él sabe que desde el lugar alto él puede influenciar. Por eso a nosotros, escúcheme bien, no nos ha permitido llenar esos lugares. Y nos mantiene en un desconocimiento. ¿Sabe para qué? Para que sigamos por años atormentados, afligidos, pensando qué va a pasar, qué va a suceder.
cuando usted y yo debiéramos estar preocupados de salar la tierra? Por eso la importancia de que usted y yo cumplamos con nuestro deber moral, legal y espiritual. ¿Sabe para qué? Para volver a tomar esos lugares de influencia para el cual usted y yo fuimos puestos en la tierra. Usted sabe que tiene un lugar donde influenciar. Usted tiene un lugar donde usted y yo debemos ejercer gobierno conforme a lo de Dios. Todos nosotros tenemos un lugar, tenemos gente a quien alcanzar. Usted tiene que tener claro que hay gente que está esperando, hermano, que usted lleve el gobierno de Dios, que usted lleve la sal que Dios puso en usted para salar su vida. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hemos sido sal en esos lugares? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo, escúcheme bien, no ejercemos poder, gobierno, autoridad en esos lugares, cuando la iglesia quiere hacerlo, cuando usted y yo somos la iglesia, queremos hacerlo, ya no se puede. ¿Sabe por qué? Porque allí dice que esa sal, cuando no sala, ¿qué es lo que es? Pisoteada, insípida, esollada, dice. ¿Sabe por qué ellos dicen, y estos canutitos? Porque no hemos salado. Y cuando la sal no sala, solo sirve para ser pisoteado. O sea, hay algo que tiene que cambiar en nosotros, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando a usted le hablan de política, a usted le tiene que interesar. No se agache si es verdad. Le tiene que interesar. Porque usted fue puesto para influenciar ahí. Si ahí está el problema, que queremos influenciar al que está del otro lado de la mesa, pero no en esos lugares. Si nosotros hubiéramos, hermanos, si nos hubiese abierto la mente antes y aquellos que sembraron mal hubieran sembrado bien, ¿quiere que le diga una cosa? El gobierno hoy día estaría tomado por gente de la iglesia, nuestros hijos profesionales. ¿O no? Y estaríamos de fiesta hoy día en el gobierno, no viendo lo que está pasando en nuestro país. Porque sería otro el gobierno que dice la Biblia, que cuando los justos gobiernan, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo se alegra. Pero cuando lo hace el impío, el pueblo gime. Si usted no sabe que fue puesto por cabeza, entonces nunca lo será. Por eso que hoy en día hay tantos hijos del diablo gobernando desde la política. Porque de verdad que... Porque esa autoridad y gobierno nosotros la hemos cedido. Y lo hemos cedido porque no hemos ejercido la autoridad y el poder como hijos de Dios que se nos dio. Por eso hoy día hay hombres de Dios que se levantan, jóvenes, hijos de hombres de Dios que se están levantando. ¿Sabe para qué? Porque están reconociendo que la tierra Dios se la entregó a la iglesia, a su creación. Que todo lo que está en la tierra no es malo, fue hecho para cosas buenas. Que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, no hizo una parte buena y una parte mala. No esa parte mala como si Dios lo hubiera hecho malo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender, porque hay muchas cosas que se van a soltar sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, cuando nosotros ejerzamos ese poder que se nos dio. Porque si la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, ¿por qué tenemos que darle ese gobierno, ese gobierno o ese pedacito de tierra a Satanás? ¿O no? Si de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿por qué le damos ese pedazo de tierra a él? ¿Usted, hermano Juan, le daría un pedazo de tierra a un bandido? No, pues, ¿usted ejercería autoridad? No, pues si esa es mi tierra. O no, ni por muy malo que él sea, usted dice, yo soy peor. Claro, o sea, usted va a cuidar, va a proteger y va a ejercer su autoridad legal que usted tiene sobre lo que se le asignó. Porque si no le ejerce, el que le tomó ese pedacito le va a tomar otro lugar. Le va a tomar otro lugar, va a ir corriendo su estaca y lo va a ir encerrando. ¿O no? Así ha estado haciendo Satanás, o ha querido hacer Satanás con la iglesia, con el pueblo de Dios. Y lo encerrando. Y lo encerrando. ¿Así no partió esto? Y lo encerrando. Yo le estoy hablando, usted me tiene que ir entendiendo. Así partió esto, nos metieron a todos en así un embudo y hoy día nos quieren pasar por así un espacio. Claro, nos quitan libertades, nos quitan esto, pasa lo otro, ¿por qué?
Porque necesitamos empezar a cambiar la semilla que otros sembraron. Necesitamos empezar a entender, hermano, que esa autoridad no es solo para ejercer ahí, sino que en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que tú puedas emprender. Claro, porque cuando usted sabe que es puesto por cabeza, usted no está como cola en el lugar donde está. ¿O no? Usted busca hacer lo que Dios dijo que es. Usted busca hacer lo que Dios dijo que usted debe ser. Usted busca tomar el lugar y la posición que Dios le dio. ¿O no? Satanás no tiene por qué tener ese pedazo de gobierno porque todo es de Dios. Y ya nada es del diablo porque Cristo lo conquistó en la cruz. Claro, ya nada es del enemigo. Todo, hermano, fue asignado a usted por herencia. Todo. Por eso hay lugares que usted tiene que creer que Dios lo puso ahí. Que Dios le asignó ese lugar. Claro, si usted está entendiendo que a través de la palabra usted es libre para tomar lugares, hermano, no solo va a tomar lugares, va a tomar su casa, va a tomar su negocio, va a tomar el lugar donde usted está trabajando y algo va a empezar a ocurrir ahí. Porque eso hace la influencia del reino, cambia las cosas. Entonces, discúlpeme que se lo diga de esta manera, pero usted y yo debemos gobernar y sojuzgar todo. Todo, ¿sabe por qué? Porque por derecho, escúcheme bien, fue conquistado y ganado por Jesús en la cruz. Eso a usted y a mí se nos asignó legalmente. Dice que en la cruz Él venció, pero allí también, ¿sabe lo que hizo? Él se despojó de todo, se empobreció. ¿Para qué cosa? Para que todo lo que Él venció, tomó, ganó, fuera asignado nuevamente a su vida. Entonces, como hijos de Dios e iglesia de Cristo, necesitamos empezar a leudar la tierra. Necesitamos empezar, escúcheme bien, a leudar la política. Necesitamos empezar a leudar nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros colegas, nuestros vecinos. Necesitamos empezar a hacer sal para ellos. Cuando usted empieza a hacer sal para ellos, escúcheme bien, Dios a usted lo posicionará en el lugar que a usted le corresponde estar. Es la única forma que usted y yo podamos influenciar en todo lo que se nos ha entregado, es siendo sal. Es alcanzando esos lugares. Cuando hablo de esos lugares, no hablo solo de un lugar político, no. Hablo de todo lugar que Dios nos ha dado. ¿O no? Dios nos constituyó reyes y sacerdotes. Sacerdotes para que usted y yo tengamos una relación, una comunión, una entrada directa a Él, podamos ir a su presencia. Sí, pero también de todo lo que Él nos entrega en lo espiritual, usted y yo lo ejerzamos también en lo natural. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús no le dijo que eran sal de su propio caldo o de su lugarcito, sino que le dijo, vosotros sois sal de la tierra. El problema es que nosotros queremos ser sal de nuestro propio caldo nomás, pero no de la tierra. Y Dios nos puso acá en la tierra para salarla. Claro, para salarla. Claramente Jesús les dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la sal de todo lo que es de Dios. Es por eso que no podemos ceder esos espacios en los cuales la religión nunca nos ha permitido entrar. Porque si queremos ser sal de la tierra, tendremos que conquistar esos espacios que hemos cedido, escúcheme bien, y empezarlo a salar. Usted sabe que vienen fechas importantes, ¿o no? Y usted y yo tenemos una responsabilidad, escúcheme bien, moral, legal y espiritual, en la cual usted no se puede quedar, en la cual usted tiene que buscar y decir, bueno, ¿qué es lo que dice tu palabra? Esto es lo que dice tu palabra, eso es lo que a usted lo liberta. Y tiene que hacer conforme, no como piensa, conforme a lo que establece Dios. Porque hoy día hay mucha gente que está en la iglesia haciendo como piensa. Hablando como habla el mundo, como piensa el mundo, porque si el mundo, escúcheme bien, si el mundo está gobernando, usted tiene que entender que necesitamos llevar el gobierno de Dios a ellos.
¿Se acuerda José cuando llega a ser el segundo después de Faraón? ¿Sí? ¿Sabe quién gobernaba? José gobernaba toda la tierra. No era Faraón. Faraón mismo dijo, no hallaremos otro joven que esté el Espíritu de Dios en él, como en José. Imagínense que un impío, un idólatra, con un montón, cientos de dioses, reconoce lo que hay en José, y él lo único que le dice, mira, solo le dice, tú gobernarás todo, le dijo. Lo único le dijo que solo yo estaré sobre el trono, le dijo, pero todo lo gobernarás tú. O sea, eso es entender para qué Dios nos coloca en la tierra. Entender el por qué somos sal. Acuérdese lo que pasa también. Acuérdese lo que pasó también. Se cortó el audio, parece. Acuérdese lo que pasó también con Daniel. ¿Para qué fue puesto Daniel? ¿Para qué Daniel? Escúcheme bien, fue llevado, dice la Biblia claramente, fue llevado cierto cautivo por Babilonia. ¿Sí? Pero Daniel entendió que aún en Babilonia tenía que ser lo que Dios decía que era. ¿Sí? En Babilonia, ¿qué hizo Daniel? Le ofrecieron de todo, pero no se dejó conquistar. No se dejó influenciar, sino que él de una u otra forma siempre, escúcheme bien, siempre influenció él con lo de Dios. Influenció sobre aquel, sobre el cocinero. Influenció sobre aquel que le fue ordenado darle de comer lo mismo que comían los demás. Influenció sobre él, sobre el rey después. Influenció sobre el gobierno, sobre el pueblo y sobre todo lo que Dios, en donde Dios lo puso. Cuando usted y yo vemos eso, debemos entender que usted y yo fuimos puestos, hermano, con un propósito. Con un propósito en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, en lo que sea, en tu negocio. Fuimos puestos con un propósito. Y ese propósito es empezarlos a influenciar a través del gobierno y la autoridad que como iglesia de Cristo e hijo de Dios se nos dio. Entonces debemos dejar de ser tan religiosos. No miren al de al lado. O mírelo y dígale, tengo que dejar de ser tan religioso. Claro, porque si le digo, tiene que dejar de ser, capaz que se para un religioso. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que tener claro, hermano, en los tiempos que estamos viviendo. De eso se trata el mensaje. Tener claro en los tiempos que estamos viviendo y lo que tenemos que hacer. Porque lo que usted hoy día está sembrando es lo que mañana va a recoger. Y si nosotros nos damos cuenta que fuimos de alguna forma, se sembró mal, no que se hizo todo mal, de alguna forma en algún área se sembró mal. Y hoy día estamos recogiendo lo que no queríamos recoger. Cambiamos la semilla. Cambiemos la semilla y nos vamos a dar cuenta que algo va a cambiar mañana también. ¿Y cómo cambiamos la semilla? Informándonos, conociendo lo que Dios estableció para usted y para mí. Conociendo lo que Dios estableció para que usted pueda gobernar, sojuzgar. Para que usted pueda ejercer autoridad, hermano, en todo lo que Dios le mandó a hacer. Satanás va y le dice, no, le dice, mira, todo esto te ofrezco, porque a mí se me entregó. ¿Sí? Pero después de eso Jesús lo venció en la cruz. Y lo que él decía que a él se le había entregado, Jesús se lo volvió a quitar. Y ¿sabe cómo se lo quitó? Se lo quitó obedeciendo a Dios. Se lo quitó cumpliendo con Dios. Se lo quitó llegando a ser fiel hasta el final. Así conquistó lo que el hombre entregó para Jesús nuevamente volvernos a cedernos, a darnos nuevamente a nosotros. Por eso bien dice Mateo, toda autoridad se me da en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, dice. ¿Sí? Y ahí es cuando Jesús va y le dice, ahora yo os envío a vosotros. ¿En qué nos envió? En esa autoridad que a él le fue dada. Es por eso que cuando la iglesia pierde su sabor, mire, en la política o en cualquier lugar, cuando la iglesia deja de ser influencia en esos lugares, entonces es hollada. Mateo 5:13, aquí ya casi terminando. Entonces es hollada. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
¿Qué pasa si la sal se desvanece? Escuche, dice, no sirve para nada. Por eso lo que Dios puso en usted, usted lo tiene que ejercer. Lo que Dios puso en usted, usted lo tiene que ejercer, lo tiene que usar. Porque si no lo usa, ¿qué va a pasar? La sal, ¿qué va a pasar? Se va a volver insípida. Y no va a servir para nada. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si no uso lo que Dios puso en mí, si no llevo a cabo, no ejerzo lo que Dios puso en mí, ¿con qué voy a salar? Mi casa, mis hijos, y todo lo que Dios nos ha dado. Dice, no servirá para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, avergonzada, pisoteada. Y eso es lo que nos ha ocurrido por muchos años como iglesia. No hemos querido conquistar ciertos lugares. Porque nos enseñaron que todo lo que no esté dentro de la iglesia es malo. Yo me acuerdo cuando estaba chico, mis papás eran cristianos evangélicos. Yo llegué adulto al evangelio. Porque yo no creía por todo lo que yo veía, pues yo los veía yo. No te juntes con él, no te juntes con él. Oye, y eran chicos como yo que jugaban. No vayas para allá. Si íbamos a mirar el circo, no vayas para allá, que eso es del diablo. Si prendíamos la tele no podíamos ver. Yo me acuerdo que escondidos nos levantábamos en la noche con mi hermana mayor y con el alicate prendíamos la tele. Y así se prendía antes. Claro, y escondido, y cuando nos pillaban la zumba que nos daban, y lo único que buscábamos era mirar los monitos. Y así crecimos. Y cuando yo crecí, ¿usted cree que a mí me daban ganas de ir a la iglesia donde a mí me enseñaba la gente que iba ahí eso? No es mejor, escúcheme bien, no es mejor, hermano, enseñar. No es mejor llevar a Cristo a la gente. No es mejor enseñarle lo que dice la Biblia a nuestros hijos. ¿Sí? No es mejor enseñarlo a ser libre con esa verdad. Pastor, entonces mirar tele es bueno o malo. Hermano, claro, si hay cosas malas, ¿para qué las mira? Si esa decisión la toma usted, no tiene culpa el cajón. ¿O no? ¿A quién se le dio la voluntad? ¿Al cajón o a usted? Imagínese el cajón diciéndole, no, usted decide si ahora ni con el alicate, ahora con un botón, si quiere lo prende, si quiere lo apaga. Pero ¿qué debemos entender? Que vivimos en el mundo. Escúcheme bien, que vivimos en este mundo, apartados para Él sí, pero vivimos en este mundo. Y como usted y yo vivimos en este mundo, necesitamos, hermano, ejercer esa autoridad que Dios nos mandó a ejercer. Necesitamos tomar esas posiciones que tienen, que otros han tomado y que otros están usando, en donde quizás usted y yo, nuestros hijos, algún pariente debiera estar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo la verdad de Cristo. Conociendo la verdad de Cristo. Usted sabe que ya en unas semanitas más vienen votaciones. Usted tiene que hacer lo que Dios nos manda a hacer, cumplir con nuestro deber legal. Yo a usted no le puedo decir, hermano, no, que se irá a meter esa cuestión si eso es del diablo. No, si es el diablo el que nos quiere oprimir. El diablo es el que quiere tomar lugares que usted y yo debiéramos tener conquistados. Claro, usted tiene que ir a ejercer su derecho legal. Usted y yo estamos sujetos a leyes legales. Y también a lo espiritual, pues, ¿o no? Porque si usted no está sujeto a lo legal es porque entonces no vive en este mundo, usted es un fantasma. Claro, vivimos en el mundo pero apartados de Él. Cuando dice apartado de Él, no es que usted esté lejos de lo que tiene que hacer, usted tiene que cumplir. Amén. Y cuando usted vaya a cumplir, hágalo conforme a lo que la Escritura dice. Amén. Hágalo conforme. Ponga usted y diga, a ver, tú no serví, tú tampoco, tú estás como un poquito mejor. Y si no hay nada mejor, vaya por ahí y ore por él. Para que Dios lo cambie, lo transforme y le enderece lo que está torcido. Amén. Pero no podemos nosotros, bien le dijo Dios a Jeremías, le dijo, hey, no vayas tú a ellos, que ellos, tráelo a ellos a ti. Amén. Nosotros no podemos unirnos al pensamiento del mundo, porque estaríamos cediendo nuestra autoridad para que ellos sigan siendo cabeza y nosotros cola. Póngase en pie, por favor. Por eso la iglesia es vituperiada.
Por eso la iglesia es menospreciada. Por esto, claro, por esta gente. ¿Por qué? Porque se ha perdido el sabor en esos lugares. ¿Por qué nos miran así? Estos evangélicos. Así nos miran. ¿Y usted no sabe? ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido el sabor en esos lugares. No hay nadie que sale. Los que se están levantando hoy día están ahí, tienen una lucha constante y hay que estar orando por ellos. Porque no es fácil estar en medio de ese ambiente y tener que traer el ambiente a lo de Dios. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad como iglesia, hermano, y no podemos ignorarla. Escúcheme bien, no la podemos ignorar. Usted y yo debemos ser responsables. Pastor, yo soy responsable en todo. En todo. En todo debemos buscar ser responsables. Acuérdese que la Biblia dice claramente que cuando los justos gobiernan, ¿qué es lo que pasa? El pueblo, ¿cómo vive? Se alegra, dice. Pero cuando gobierna el impío, el pueblo sufre. Y estamos viendo que pasan muchas cosas en nuestro alrededor, muchas cosas están pasando en nuestra región, en nuestro país. Entonces hay algo que tiene que cambiar. ¿Me entiende? ¿Y sabe qué es lo primero que tiene que cambiar? El presidente, pastor. No, nosotros. Nosotros, hermano, nosotros somos llamados a ser sal de la tierra. Nosotros, no el impío, el que cree, el que ha recibido a Cristo en su corazón. Nosotros somos llamados a ser la sal de la tierra. Pastor, ¿qué vamos a hacer 2 o 3? 1 cambia un reino. 1 cambia un reino. Un hombre como usted y como yo cambia el reino. El permanecer en la verdad de Cristo, hermano, puede cambiar muchas cosas. Muchas cosas. Bien dijo Jesús, Juan 14 y 15 dijo. ¿Qué dijo? Dijo que si las palabras de Él permanecen en vosotros, nosotros seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Sí? Y dijo que si sus palabras permanecían en nosotros y nosotros en Él, y sus palabras en nosotros, dijo que podíamos pedir todo lo que quisiéramos y nos sería hecho. Amén. ¿Hay alguien que quiere pedirle algo a Dios? Que su palabra permanezca en usted. Que su palabra permanezca en usted. Y cuando usted vaya al Señor, ¿sabe lo que Dios va a buscar en usted? ¿Usted cree que va a buscar lo que usted le está pidiendo? Va a buscar la palabra de Él en usted. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra lleva fruto. Esa palabra lleva fruto. Esa palabra va a traer, hermano, va a traer una respuesta a su vida. Esa palabra va a traer el resultado que usted necesita. Si hemos estado orando para que Dios haga conforme a su voluntad, ¿sabe lo que tiene que ocurrir? ¿Sabe lo que tiene que ocurrir? Que veamos esa voluntad de Dios manifiesta en nuestras vidas. No tenemos un Dios sordo, tenemos un Dios real, un Dios de poder. Espacio que no nos hemos preocupado de llenar por el desconocimiento, por el miedo y porque siempre se nos dijo que no. Espacio, hermano, que hoy gobierna Satanás, el diablo, porque se nos enseñó que eso le pertenecía a él. Cuando la Biblia nos enseña que la tierra, el mundo y todo lo que hay en él le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, usted y yo, ¿qué somos de Dios? ¿Qué somos de Dios? Diga con convicción, somos hijos. Somos hijos, ¿no? Ya, si usted es hijo, ¿quién es él entonces? Él es su. Y si es su padre, lo que es del padre, ¿de quién es? Entonces lo que usted y yo hemos cedido, ¿a quién le pertenece? A nosotros, pues. A los hijos. A los hijos. Por eso Dios nos puso por cabeza. Amén. Porque somos sus hijos, fuimos hechos a imagen y semejanza. Pero debemos entender esta palabra hoy. Para todo lo que tenemos que hacer mañana. Porque si usted quiere 1 año, 2, 3, 4 años, que esto cambie. Que el fruto que de alguna forma el país ha estado cosechando, empiece a cambiar, necesitamos empezar a sembrar diferente. Necesitamos empezar a cambiar la semilla. Si usted sabe que sembró con una semilla y esa semilla estuvo malita, no produjo lo que tenía que producir, usted no va a sembrar la misma semilla el año que viene. ¿O no? Si usted sabe que la culpa la tuvo la semilla, ahora va a cambiar, porque hay que ser cierto, para sembrar algo que a usted no le produce. ¿O no? Cambie la semilla, cambiemos nuestra actitud, nuestra manera de pensar y empecemos a ser y actuar como hijos de Dios. Como hombres de Dios, hermano, y con el reino en nuestra vida. Vamos a orar al Señor, oremos al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos en esta hora, Padre.
Oramos, Dios mío, para poder comprender, Dios mío, para poder pedirte a ti, Señor, que tú nos seas abriendo el entendimiento, dándonos cada día entendimiento, sabiduría, para poder ver las cosas con claridad, Señor. Para poder, Dios mío, comprender, Padre, que tú nos has posicionado. Padre, que a través del sacrificio de lo que Cristo conquistó allí en la cruz, Padre, fuimos nuevamente posicionados, Señor, y posicionados en una verdad. Posicionados, Señor, poderoso Dios, como hijos tuyos. Posicionados, Señor, en autoridad, con poder, Señor, y con gobierno, Padre, sobre todo lo que tú nos has asignado. Cuando leo, Dios mío, que tuya es la tierra, el mundo, en la plenitud y todo lo que en él habita, Señor. Oh Padre,